Estamos de regreso y bueno, hoy la entrevista que tenemos con Verónica Cruz la vamos a reunir con la mesa de Interlínea, la mesa de los miércoles de análisis político con Ramón Izaguirre, porque creo que confluyen bien los temas y tendremos dos puntos de vista sobre las cuestiones que les quiero plantear el día de hoy. Vero Cruz, bienvenida. Ramón Izaguirre, como siempre, muchas gracias por estar acá. Un gusto estar con Vero. El primer tema, que era para lo que te convocamos primero, Vero, que es el segunda marcha que se realiza en segundo año consecutivo en pro de los derechos de las mujeres, desde que se planteó esta cuestión de solicitar una alerta por violencia de género para Guanajuato. Más municipios se incorporaron, actitudes muy distintas, las víctimas con una mayor presencia pública, capacidad de exigencia, ¿no? Dentro de la situación complicada que viven, pero nuevas organizaciones y además el asunto de la confluencia de varias organizaciones en un frente, ¿no? Más que nada tú tienes el pulso. ¿Cómo te sientes después de las marchas del sábado? Sí, creo que esas son las cosas más importantes. Primero, el ejercicio ciudadano. Varia gente en las marchas antes y después de las marchas nos ha platicado, nos ha compartido que es una forma muy efectiva en la que siente que hace algo, ¿no? Reconociendo que los y las ciudadanos tenemos pocos espacios reales de participación, que los gobiernos hoy nuestros no entienden que es un derecho de la ciudadanía la participación ciudadana, que tenemos poca educación cívica y la gente además con un problema que es latente, porque nadie puede desconocer que la violencia contra las mujeres está en la casa, está al lado de la casa, todo mundo la hemos vivido, todo mundo la hemos escuchado, todo mundo hemos sido testigos, pero de esto que tú bien decías con el tema de las víctimas, todo mundo nos damos cuenta que aunque la gente denuncie no es una garantía de justicia y que eso es lo que más está exigiendo las víctimas, y a mí me parece que ese es el saldo más positivo de las marchas, que la gente salga a marchar, que la gente se salga como una forma de solidarizarse con las víctimas, pero también entendiendo que tenemos que prevenir como sociedad, que tenemos que parar esta violencia y que una forma de hacerla es eso, saliendo a protestar. Y que los gobiernos, aunque no les gusten, a nuestras autoridades, aunque se sientan incómodas con estas manifestaciones públicas, me parece que también se van a tener que acostumbrar, porque nosotras, el frente, las organizaciones, que también me parece que esa es la construcción de la ciudadanía organizada y activa, es tener esta capacidad de reunirnos, de platicarnos, de expresar las preocupaciones y de decidir en qué cosas queremos y podemos luchar juntas. Y creo que eso a todo mundo nos tiene muy motivado, ¿no? De decir, podemos hacer esto, liderar a la sociedad guanajuatense para exigir la resolución de un problema que nos afecta a hombres y a mujeres, que es la violencia contra las mujeres, el cese y la erradicación del feminicidio. Y yo creo que eso es el saldo más positivo de la marcha. Gente que tenemos conciencia organizativa, gente que sabemos los derechos, que los estamos exigiendo de mil maneras, pero la invitación a la gente común y corriente para expresarse, y ya lo hemos dicho, cada año ya lo vamos a instituir este día para marchar, para que la gente salga a movilizarnos, y no vamos a descansar hasta que logremos que seamos los 46 municipios. Septiembre es la fecha. Sí. Ramón, me llama la atención, antes de que inicies tu comentario, cómo el gobierno, en lugar de ponerse del mismo lado de la demanda social, que es muy factible que lo pudiese hacer, frenemos la violencia contra las mujeres, es una realidad, ellos pueden hacer diagnósticos, seguramente los tienen, se ponga en la posición contraria y vea estas movilizaciones como en desdoro de su imagen, ¿no? Y las trate de descalificar. Yo creo que, yo agregaría a esta descripción que hace de las marchas, Vero, que un gran mérito es hacer visible todo esto, ¿no? Y hacer visible el acompañamiento, además, que se está haciendo a las víctimas o a las familias de las víctimas. Puede provocar el que más gente que está siendo vulnerada en estos derechos sienta que puede salir y se sienta acompañada
por gentes que también han sido víctimas y que pueden entender. ¿Qué está pasando, problemas. no? Pero se te acercan gente Sí, después claro. de esto. Y aparte, bueno, pues por organizaciones, por la estructura que tienen organizaciones como Las Libres u otras organizaciones que han estado luchando por esto. A mí me parece que eso es muy rescatable, eso es muy importante. Y sí comparto, a mí me llama mucho la atención la descalificación y el buscar describir esto como un radicalismo en lugar de buscar cómo desde el gobierno se acompaña también a las víctimas, siendo un papel de las propias víctimas. Sabemos que no se están haciendo las cosas del todo bien, que hay cosas muy mal hechas, hay omisiones muy grandes, y yo creo que la mejor forma de arreglarlas es asumiendo el gobierno su responsabilidad y sentándose con las víctimas, con las organizaciones, diciendo, a ver, vamos viendo de qué tamaño es el problema, para ver de qué manera solucionamos esto. Y esto me lleva al siguiente tema que ya tú mencionas, Ramón. ¿Cómo va el avance, si es que lo hay, del cumplimiento de las recomendaciones de la CONAVIM, la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hechas a Guanajuato, para como un antecedente, una antesala, una oportunidad además de no decretar esta alerta de violencia de género? Pues nosotras Las Libres y un grupo más amplio llevamos la vigilancia y el seguimiento puntual de las 13 recomendaciones. Y lo que hoy podemos decir... ¿Cómo se llama la organización de Guanajuato? Promujeres por los derechos de las mujeres, Frente por los derechos de las mujeres, siempre se me olvida el nombre, Promujeres. Y entonces los insumos que hoy tenemos son lo que la propia autoridad, desde el gobernador y la gente involucrada, ha dicho que va a hacer o que está haciendo. Las Libres hemos solicitado vía acceso a la información de los avances que tienen respecto a las 13 recomendaciones. Y hoy también podría decir de lo que algunas autoridades con las que nosotras nos hemos acercado, como el Poder Legislativo, a preguntarle qué avance tiene en la recomendación puntual que le toca al Legislativo, pero también en la rendición de cuentas al Poder Ejecutivo. Y lo que nosotras, si lo ponemos en términos de porcentajes, hoy podríamos decir es que no lleva ni un 20% de avance. Es decir, están a 2 meses, que se está por cumplir el 15 de octubre, formalmente se cumplen 2 meses de los 6 que tiene el gobierno para cumplimentar estas 13 recomendaciones. Hoy están las ideas, las propuestas, las bases de cómo van a cumplir las recomendaciones, pero van 2 meses. ¿Hay voluntad? Pues el tiempo podría ser un problema, pero ¿se les nota la voluntad o no se les nota la voluntad? Yo creo que empiezan a mostrar voluntad. Yo todavía no podría decir si hay voluntad, porque nosotras apenas estamos conociendo lo que van a hacer. Nunca no fuimos llamadas antes a consultar y a decirnos, a ver, cuáles son sus propuestas. Quizá lo podemos hacer ahora, no desconozco que quizá exista la voluntad de que hoy pongamos nuestras propuestas. El tiempo lo tenemos encima, pero incluso nosotras les hemos dicho con las autoridades que nos hemos ido sentando. Primero fue por decisión nuestra, por insistencia nuestra, cuando, como igual que las marchas, podrían decir, a ver, díganos cómo piensan que podemos resolver de mejor manera este problema. Entonces, pero bueno, diciendo, ok, aquí están las propuestas, estamos conociendo lo que están haciendo, aquí están las propuestas de nosotras, yo podría decir, bueno, eso quizá podría ser un inicio de voluntad, pero necesitamos saber bien qué es lo que van a hacer. Y nosotras también queremos hacer nuestra aportación, porque si alguien sabe lo que motivó la solicitud de alerta, pues somos nosotras y Las Libres. Y nosotras hoy seguimos diciendo, hay 73 feminicidios de 2013, van 43 de 2014. Si la autoridad que tiene la información no nos explica por qué sí unos y por qué no otros, quizá podemos salir a decir, efectivamente, de acuerdo al Código Penal solo son 20, y de acuerdo al Código Penal inviten a esos 20 familiares de esos 20 feminicidios, y podríamos ir acotando las acciones. Hoy seguimos diciéndonos en la vida pública, no es así, no es así. Entonces me parece que toca construir, y el Estado tiene que aprender a hacerlo. Yo creo que un tema ahí muy grave, Arnoldo, pero esto podría ser un gran ejemplo de transparencia. Sí, primero, a mí lo llegamos a comentar en su momento, me preocupa que haya sido un grupo cerrado y no un grupo abierto en el que participaran. Lo más abierto posible. O más abierto. Y bueno, siendo un grupo cerrado, que no haya la apertura para informar qué es lo que se está haciendo, poniéndose indicadores de gestión en estos, una ruta crítica de lo que se tendría que hacer en estos 6 meses, como para estar valorando, a ver, ahora que son 2 meses, qué se lleva de lo que tocaba hacer, porque esto permitiría a grupos
que no fueron considerados, como el caso de las libres y otros más, estar pudiendo aportar cosas para acelerar incluso el cumplimiento de esto. O sea, no se está permitiendo no solo escuchar, sino ni siquiera aportar, y me parece que en la exclusión nadie gana, ni el gobierno, ni menos la sociedad. Menos la sociedad que ante un tema tan bueno, delicado. Y las señales que ha mandado, en este caso el gobernador Márquez, de que no quiere sentarse, no quiere dialogar, empiezan a ser replicadas por otros actores. Ayer escuchamos al diputado panista Daniel Campos descalificar las movilizaciones del sábado diciendo que perseguían objetivos políticos. Y yo te quiero preguntar, Vero Cruz, ¿quieres ser diputada tú o candidata a la alcaldía de León o alguna cosa por el estilo? No, para nada. Pero fíjate que el diputado, un día me gustaría sentarme con él para explicarle qué es la política, porque sí es una cosa política. Pero lo que siento es que él no entiende qué es la política, pero lo que está diciendo textualmente sí es: las organizaciones, las libres, Vero Cruz, sí tenemos intereses políticos. ¿Por qué? Porque nos importa la cosa pública. La cosa pública es, hay un problema que nos está afectando como sociedad y somos ciudadanas que no estamos dejando solo a los partidos decidir cómo sí o cómo no dirigir el rumbo de este Estado. Somos ciudadanas que estamos diciendo, hey, no, tienen mandato constitucional, tienen leyes, tienen dinero público y nosotras en los temas de los derechos de las mujeres queremos participar como ciudadanas. Lo que me parece que el diputado no sabe y no entiende. Política, claro, no los políticos. Qué bueno. Los gobiernos deberían estar felices de que más ciudadanos se interesen en la cosa pública y no los dejemos hacer sus cosas en lo obscurito. Lo que creo que el diputado no sabe es que de lo que él quiere hablar es de lo partidario. Nosotras no. Yo no tengo ningún interés y hasta hoy tengo una conciencia plena de que nunca estaré en un puesto gubernamental ni en un puesto de representación popular. Lo he dicho quedito y muy fuerte. Regularmente muy fuerte. Muy fuerte, normalmente. Quiero estar siempre del lado de la ciudadanía y en este caso del lado de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Oye, pero es un contrasentido gravísimo, ¿no? Yo comparto con Vero. A ver, una de las grandes tareas del gobierno es crear ciudadanía. ¿Cómo se crea ciudadanía? Crear ciudadanía no es un término de dejar que la gente cumplamos 18 años y ya seamos ciudadanos, el ¿no? PAN era un partido que incluía eso en sus documentos básicos. Pero hace mucho. Muchos de los principios del PAN se han ido desmoronando por los propios actuales panistas, ¿no? Pero crear ciudadanía es precisamente esto. Sí, o sea, eso es el reflejo de la marcha, ¿sí? Si no es una creación de ciudadanía, entonces ¿qué es? Y es una vinculación, yo lo comparto absolutamente con Vero, es una vinculación de personas que han sido agredidas y que se atreven a salir a la luz pública y a denunciar estas agresiones, y personas que no lo han sido pero que acompañan y se unen a esta lucha. Que no quieren que eso pase. Exactamente, eso es precisamente la creación de ciudadanía, y eso es tener a una ciudadanía mucho más involucrada en la cosa pública, que es lo que nos toca a todos, no nada más a los políticos. Pues. Y ya nomás comentar de pasada rápidamente la incongruencia del diputado Daniel Campos, que retiró una parte de su propuesta de ley de la juventud, una ley a la que le ha costado mucho trabajo realmente que los jóvenes la atiendan, porque pues hay una inconexión entre los políticos y los jóvenes por la falta de ciudadanía. Porque no hay participación de los jóvenes. Entonces ellos se esforzaron, hicieron algunos foros en universidades, limitados y todo, pero lograron que algunos jóvenes se interesaran en esta iniciativa, la consensaron, tiene un respaldo más allá de lo que piensan los diputados, y hoy con la mano en la cintura la rasura, le quita un artículo, porque algunas gentes que no sabemos quiénes, que han pues colocado mantas por ahí en algunos, las yunque mantas les hemos llamado aquí, pues consideraron que eso no era inconveniente porque propiciaba el aborto. O sea, otra vez la confusión, si los ciudadanos tienen derechos, si los jóvenes tienen derechos, si las mujeres tienen derechos, se van a ir corriendo a abortar. Abortar, ¿se nada que ver? Sí, bueno, y le quitó el artículo en un acto supremo de incongruencia, porque no se vale que luego de un año de consultas, atendiendo a quién sabe qué intereses, modifique una ley que no la hizo él después de todo esto, ¿no? Pero en fin, ya eso quisiera dejarlo ahí nada más, porque hay otros temas más importantes, que es cómo ha evolucionado el caso Carla Silva, donde confluyen pues la agresión a una periodista, a una mujer, un juicio que sienta precedentes en muchos lugares de este país a los agresores de una periodista, lamentablemente solamente hasta este momento juzgados por delitos del fuero común y no por
delitos contra la libertad de expresión y el involucramiento de funcionarios públicos. Hasta este momento uno detenido y otro prófugo, por lo menos, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, escuchaba ayer la conversación en la mesa con Raquel Barajas y comparto la extrañeza de la no atracción de la Procuraduría General de la República por lo delicado del tema. O sea, creo que la PGR tendría que estar mucho más involucrada en el tema y llama la atención que no lo sea. Yo lo percibiría así, Arnoldo Ibero. En Silao están pasando cosas y cosas muy graves, y lo que está ocurriendo hoy es que nadie puede decirnos que un periodista, digo, para hablar del caso Carla, un periodista se pueda sentir seguro por el ejercicio de su profesión en Silao. Después de esto, el gobierno municipal no se ha encargado de restablecer la seguridad en el municipio, y menos en las personas que ejercen la profesión del periodismo. Esto me parece muy grave. No hay ni siquiera una clara separación, una clara desvinculación de hasta dónde el gobierno municipal llegó a estar involucrado en esto. Y esta falta de claridad, pues lamentablemente involucra a todos, ¿no? Esta no separación involucra a todo el gobierno, y me parece muy grave que hoy, a varias semanas de que ocurrió el caso, pues la situación en Silao esté todavía peor, ¿no? Yo tengo una preocupación y igual sería una aportación para la Procuraduría, porque no solo es el tema de no atraer el delito del Fuero Federal en materia de los delitos que le cometieron por su profesión. Eso está clarísimo y está en todas las audiencias, es clarísimo cómo es el origen de la lesión y las amenazas. Entonces, es el tema, y me parece que la Procuraduría tiene que poner atención. Estos son los casos… La Procuraduría Federal. La Procuraduría de Justicia del Estado. Creo que estos son los casos en los que nos tiene que demostrar que efectivamente va a procurar justicia con perspectiva de género, porque no escuchamos nada de la Fiscalía, como tampoco del juez, y eso también va para el Poder Judicial, sobre perspectiva de género, sobre derechos de las mujeres, sobre la violencia que le ejercieron a ella, además de ser periodista, por ser mujer, las características específicas, pero sobre todo utilizar lo que tenemos. Tenemos leyes, tenemos recomendaciones, tenemos tratados internacionales que se podían bien invocar en este primer momento para respaldar con mayor fuerza la violencia que le ejercieron a Carla por su condición de mujer y por su condición de periodista. Entonces, me parece que ahí la Procuraduría es donde nos tiene que demostrar que está atenta, que aprendió y que no va a dejar y que no va a volver a dejar que los casos como estos, que están tan a la luz pública, nos demos cuenta que si eso pasa en un caso tan público, pues en el día a día podemos imaginarnos todas estas deficiencias que sigue habiendo en materia de perspectiva de género, en materia de derechos de las mujeres y en la no protección a las mujeres cuando son víctimas de violencia de todo tipo. Sí, en el caso de lo que decías del municipio, por ejemplo, me llama mucho la atención que el presidente municipal, que está siendo afectado por las sospechas y que ya es una afectación política, no haya ordenado una investigación por su cuenta interna a su personal, a su dirección de seguridad pública, ¿no? Está esperando a ver qué le dice la Procuraduría, cuando él debería estar preocupado qué pasó, por qué su dirección de policía tuvo algo que ver lejano o cercano con esto. Y la principal situación que no puede escapársele a nadie es que el jefe de la policía haya huido, ¿no? Exacto, a ver, y cada vez se ve más vinculados elementos de servidores públicos, pues, en el caso, y eso, yo estoy de acuerdo, implicaría una investigación desde la propia administración municipal. Aquí lo dijimos, que había una serie de lagunas no explicadas que le tocaban al municipio explicar, cómo es, qué dice el parte, ¿no? ¿Qué dijo de entrada la propia policía cuando sucede esta agresión? ¿Cómo responde el municipio a esta agresión? Porque creo que esos tendrían que haber sido focos rojos al propio alcalde. Está pasando otra cosa. Hoy hay una denuncia en Derechos Humanos y también en la Procuraduría de Justicia de 2 mujeres agredidas por la policía de Silao también, gravemente. Entonces estamos viendo ahí que hay una situación fuera de control, no investigada por nadie. Además, ahorita no hay director de policía, no se ha nombrado al nuevo. Bueno, esta cuestión de que ya una vez que se sabía que un elemento de la corporación había sido mencionado en el juicio como copartícipe,
el municipio no lo cesó, no lo llamó a cuentas, no le preguntaron nada. Se Siquiera esperaron a ver qué decía la Procuraduría. Si quieres separarlo de su función en lo que se esclarecen las cosas. Yo por eso decía, Arnoldo, a mí me parece que la situación hoy es todavía más grave. No hay un control sobre lo que está pasando, ni una explicación de lo que pasó, ni un control de lo que está pasando. Y esto pues, hace más vulnerable no solo a un grupo como el caso de los periodistas, sino a la sociedad en general en Silao, ¿no? Este caso se visibilizó, pero parece que en Silao están pasando otras muchas cosas. Es un lugar con alta incidencia de asalto, de robo a ductos de Pemex, por ejemplo. Han ocurrido varios casos. Pero también en el tema de la autoridad me parece que además del presidente municipal es toda la autoridad municipal, es de Silao. Me parece este caso lo que está evidenciando, y digo, conocemos Silao, pero quién sabe cómo estarán el resto de los municipios. Pero hablando de este caso, a mí me preocupa algo mucho, es cómo toda la autoridad, incluido todo el ayuntamiento, no también empieza una investigación más allá incluso del presidente municipal, porque es su mandato de la policía, en lugar de estar haciendo sus labores, que es cuidando y salvaguardando la seguridad de la gente de Silao, está golpeando gente. O sea, ahí está clarísimo un dato. Aliándose con delincuentes. Claro, ¿cómo es posible que toda la autoridad en su conjunto también solo alcance para decir que destituyan al alcalde? Son todos responsables de lo que pasa en ese municipio. Hay un olvido de la responsabilidad. Nadie nos ha dicho, por ejemplo, si hay una investigación de la Contraloría Municipal. Sí, que tendría que ser, al menos en la parte administrativa, mínimamente. Inmediato. Sí, seguramente ¿no? ese jefe policíaco tenía recursos a su cargo, tenía armas a su cargo, y de repente se va, ¿y qué está pasando? Y esta reflexión que hace Vero, a ver, está pasando en Silao y lo estamos viendo en Silao, pero ¿qué está ocurriendo en los otros 45? Bueno, ya sabemos lo que ocurrió en San Felipe, por ejemplo, en donde un jefe de la policía también secuestró a dos. Exacto, entonces parece ser que el problema va más. Le montó un teatrito a una empleada municipal. El problema va más allá y creo que vale la pena revisar. Y el jefe de policía de Valle de Santiago asesinó a su esposa en Silao. Claro, por ejemplo, ¿no? En un feminicidio. ¿A quién tenemos como policías? Claro. Y yo creo que algo que hay que revisar. Y los exámenes de control de confianza, cuando el secretario de gobierno dice, no, es tema mío, sí es tema suyo, porque de él depende. Yo no sé si los exámenes permitan. Nada. Yo no sé si los exámenes permitan control, pero confianza no. No, o sea, confianza sí no hay. No. Es algo que hacer con ellos, ¿no? Pues, gracias por la participación. Al contrario. Ya recorrimos los temas y lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, Vero, seguimos platicando de esto cuando regreses de tu viaje, porque sobre todo el tema de las recomendaciones, yo creo que hay que seguirlo revisando, ¿no? Sí, muy puntualmente para no dejar que no hagan. Muy bien. Verónica Cruz, gracias, del Centro de las Libres. Ramón, gracias. Nos vemos aquí la semana que entra. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchas gracias. Y yo todavía tengo información, tenemos el corte de noticias nacional e internacional y más información local, lo que está pasando en Silao precisamente, donde parece ser que ya inició la audiencia con este nuevo detenido. Regreso después de la pausa, exactamente.